Yo no sé usted, pero yo disfruto estar en adoración. Qué hermosa alabanza. Muchas gracias a David por esa alabanza tan buena. Y a continuación vamos a hacer el momento de la bendición. Hemos estado tomando estos tiempos de momento de la bendición y ya que no podemos darnos abrazos y esos momentos tan bonitos que teníamos en congregación, vamos a orar por nuestra familia espiritual. Yo quiero que oremos específicamente por el ánimo de la congregación. Sé que ha sido un tiempo difícil donde no podemos estar cerca de ustedes como pastores, ni ustedes con nosotros como ovejas. Por eso, ahí donde estás, vamos a ponernos de pie, si estás sentado, y vamos a orar fuertemente por nuestra amada iglesia. Y además, por esta familia tan hermosa que el Señor nos ha dado, la Iglesia del Rey. Señor Jesús, estamos orando, creyendo que tú eres nuestro Dios y Redentor, creyendo que tú, Señor, a pesar de todas estas cosas, Señor, nuestra esperanza está en ti. Por eso hoy tomamos este tiempo y declaramos sobre el ánimo de cada uno de nuestros hermanos, desde el más pequeño hasta el adulto mayor, Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que tal vez se sienta triste, tal vez se sienta desolado, tal vez se sienta fatigado de todas estas circunstancias, tal vez esté con temor. En el nombre de Jesús, ahora mismo estamos declarando la compañía del Espíritu Santo, los ángeles del Señor que llenan toda esa habitación, ese lugar, y la presencia de Dios viva, palpable, Señor, en el nombre de Jesús. Y estamos creyendo que eres tú, Señor, el que levanta nuestro ánimo, Señor. Y desatamos, Señor, que toda rodilla que esté flaqueando hoy se fortalece en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, nada de estar desanimado porque estamos juntos en esto. Además, el Espíritu del Señor está con nosotros y su palabra dice que Él provee todas nuestras necesidades. Así que así mismo como oramos anteriormente, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y el pozo también. Así que todos juntos vamos a tomar este tiempo. Mientras que estás preparando los diezmos, las ofrendas o estás trayendo la comida, quiero recordarte que estamos listos para ir a tu casa a recoger los diezmos y las ofrendas y lo que hayas recogido del pozo. Asimismo, quiero agradecer a todos los hermanos porque ha sido genial cómo todos están pendientes de que si alguien necesita. Muchas gracias, hermanos, y gracias por estar ahí mandando sus diezmos, sus ofrendas y también la comida. Muchas familias han sido bendecidas y yo espero muchos testimonios cuando volvamos nuevamente a reunirnos físicamente, porque así vamos a ver la gloria de Dios ser manifiesta. Entonces ya todos están listos para recoger los diezmos y las ofrendas. Vamos a tomar ese sobre, lo vamos a levantar en alto y vamos a orar. Padre, hoy estamos tomando esta ofrenda, este diezmo, este comestible, sabiendo que tú eres nuestro proveedor, nuestro Señor. Tú eres quien nos defiende. Tú eres el que provee todas nuestras necesidades. Estamos confiando en ti, que tú, Señor, tienes, Señor, todo bajo control. Que a pesar de las malas noticias, tenemos las buenas noticias en nuestras manos. Señor, que es tu palabra, Señor, y tu redención en nosotros. Jesús, gracias por la vida que nos has dado para poder, Señor, traer este dinero, Señor, con el trabajo que hemos hecho, Señor, y oramos que sea multiplicado en gran manera, no solo para mí, sino para la Iglesia del Rey y para todo hermano que sea beneficiado. En el nombre de Jesús, amén. 2, 3, 4.
Bienvenido. Somos Iglesia del Rey en Casa. Nuestra cultura es conectarnos a tiempo a los servicios. Te recordamos cada uno de ellos. Domingos 10 a.m. Conexión Kids. Domingos 10:30 Servicio General. Jueves 7 p.m. Estudio Bíblico. Y no olvides cada uno de nuestros devocionales diarios de lunes a sábado a las 6 en punto. Nuestra cultura es no hacer otras cosas mientras estamos en los servicios. Jesús es el centro de nuestra atención. Nuestra cultura es también en la alabanza. Adoramos levantando nuestras manos y cerrando nuestros ojos para no distraernos. Nuestra cultura es estar atentos en los sermones, eliminando distracciones y haciendo apuntes para recordar cada palabra. Nuestra cultura es cuidar a nuestros hermanos en lo que podamos, con ánimo, con alimentos, con palabras de bendición y llamadas. Nuestra cultura es servir, buscando oportunidades para ayudar a conocidos o desconocidos. Nuestra cultura es conectar, hablando de Jesús en todo momento y compartiendo todo lo que hemos aprendido en cada enseñanza. Recuerda, Iglesia del Rey, este es tu ADN, esta es tu cultura. Buenos días, hermanos, qué bueno que es poder un domingo más poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero aprovechar el momento y decirles que me hacen mucha falta, hermanos, y que realmente hace falta reunirnos, abrazarnos, darnos la mano y todo el tiempo bonito que teníamos cuando nos saludábamos. Pero por lo menos de vez en cuando veo a algunos de ustedes cuando voy a su casa, y eso realmente llena mi espíritu cuando voy y los veo y los saludo ya cara a cara. Pero igualmente el asunto es que me hacen mucha falta y esperamos podernos ver en persona muy pronto. Muy bien, vamos a empezar con la palabra del Señor y vamos a orar entonces para que el Espíritu Santo nos ayude. Padre, en este momento venimos delante de ti dando gracias, Señor, por un día más para poder escuchar de tu palabra. Oramos, Señor, para que tu misericordia sea con nosotros, con tu iglesia, con este país, Señor, Costa Rica. Que pronto, Señor, podamos ver tu luz, podamos ver, Señor, donde todo vuelve a la normalidad. Ayúdanos a nosotros como iglesia a responder de una forma correcta, Señor, y poder, Padre, ser la sal y la luz para el mundo, así como tú, Señor, nos has mandado a hacer. Oramos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, danos revelación, danos, Señor, entendimiento para poder, Señor, entender lo que tú quieres hablarnos y ponerlo en práctica también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar esta mañana y he titulado el sermón La cultura del rey es perdonar. Y tal vez ya hemos hablado un poco acerca de esto antes, pero el tema antes era específicamente de la sanidad interior. Parte de la sanidad interior es el perdón, pero hoy yo quiero hablar acerca o específicamente acerca del perdón. Y es que hemos estado hablando acerca de amar a Dios. Hemos estado hablando acerca de amar al prójimo. Y justamente amar a Dios y amar al prójimo es perdonar. Entonces vamos a comenzar esta mañana con el tema en sí. Entonces quiero extenderme un poquito, hablar un poquito acerca del amor de Dios, seguir hablando un poco acerca del amor de Dios. Su amor por nosotros es tan grande que nos perdonó. Yo quiero que usted medite unos cuantos segundos en esta frase que yo acabo de decir y voy a repetirla para que una vez más podamos meditar en esta frase. Su amor, el amor de Dios es tan grande por nosotros que nos perdonó. Medite unos cuantos segundos en esto que acabo de decir. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero
la verdad es que habíamos ofendido a Dios muy feo, de una manera bastante grande. Podemos decir que hasta arruinamos el plan que Él tenía, que dicho sea paso era un plan para nosotros mismos. Se lo arruinamos como humanidad, arruinamos el plan de Dios. La verdad es que yo no quiero ni imaginarme haber estado ahí ese día en el que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y entonces ese día que Dios baja al jardín del Edén y entonces llega a hablar con Adán y Eva y se da cuenta de lo que sucedió. Ahora yo quiero decir que obviamente Dios sabía lo que había sucedido, pero como todos los padres nos gusta hacerle entender a nuestros hijos que no sabemos lo que sucedió. Entonces llega Dios, ¿verdad? Y se hace con una gran pregunta: ¿qué pasó aquí? Y bueno, era casi que obvio que algo había sucedido, porque se encuentra Adán y Eva cubiertos. Cuando la última vez que los vio estaban desnudos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó aquí? Algo tuvo que haber sucedido. Entonces, obviamente estoy hablando de ese momento del pecado, el momento en que el hombre peca en contra de Dios allá en el jardín del Edén, y entonces arruinamos el plan que Dios tenía para nosotros. Entonces, yo no quiero ni imaginarme qué sucedió ese día, cómo se pudieron haber sentido, qué pudo haber pasado. Entonces Dios viene y llega a hablar y dice: ¿qué pasó aquí? Ahora, yo quiero que usted se imagine que está ahí en ese lugar, en ese momento específico. Imagínese usted ahí, que tal vez usted es como un tercer personaje ahí, que realmente no tiene mucho que ver, pero sí está ahí tan físico que puede sentir lo que está sucediendo, que puede percibir lo que está sucediendo y por supuesto que escuchar y ver todo lo que está pasando. Entonces Dios viene y dice: ¿qué pasó aquí? Entonces imagínense que lo que estaba pasando, ese fue el primer silencio incómodo de la historia. Así fue como sucedió. Llega Dios y dice: ¿qué pasó aquí? Y un silencio, nadie sabe qué decir. Adán reacciona de una forma rápida y en su mente dice: aquí el asunto es sálvese quien pueda. Y entonces llega Adán y le dice a Dios: bueno, Dios, la verdad es que la mujer que me diste fue la que me indujo a hacer esto. Y entonces, ¿verdad? De repente le cae la bola a Eva, y ya Eva había pensado también que tenía que quitarse el tiro, y rápido se le viene a la mente y dice: con esta excusa nos vamos a librar. Y entonces dice Dios: bueno, es cierto, yo hice, pero lo que pasó fue que la serpiente me indujo a hacerlo. ¿Verdad? Y como que todos volvieron a respirar, porque quizás dijeron: con esta nos salvamos, porque claro que sí, ella fue la que inició todo, la serpiente. Pero bueno, el asunto es que bueno, Dios los llama a cuentas, ¿verdad? Pero en ese momento incómodo, o sea, no es nada más y nada menos que Dios mismo preguntando qué sucedió. Había que decir cualquier cosa, no importa, había que responder con algo, pero lo único que sí estaba claro en ese momento era que todo se había arruinado. Qué panorama más triste. Y entonces recuerde que usted está ahí. Estamos imaginándonos que estamos ahí. Cómo estaba el ambiente de tenso, cómo estaba la situación. Y definitivamente que no es un lugar donde quisiéramos estar. Después de eso, por
unos cuantos miles de años la humanidad camina con esta culpa. Y entonces solamente estoy narrando, y no es que pasó así literalmente, pero creo que después de un tiempo Dios se pone a pensar y entonces dice: yo hice esta especie, yo hice a la humanidad, yo los creé porque yo quería estar con ellos. Y entonces él sigue meditando y puede hacer que haya dicho: yo no soporto estar lejos de ellos, no puedo. Yo los creé para estar conmigo, no soporto estar lejos de ellos. No puede ser que voy a dejar yo que me arruinen el plan. Entonces Dios el Padre se reúne con el Hijo y con el Espíritu Santo y da la noticia más maravillosa que podemos nosotros escuchar. Se reúne el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo y les dice: he decidido perdonarlos. He decidido perdonarlos. Qué hermosas palabras. Obviamente no leemos eso en ningún lado, pero creo que tuvo que haber sucedido algo así, donde el Padre en su corazón decide perdonarnos, porque como dije al principio, Él nos ama tanto que decidió perdonarnos. Y entonces el amor de Dios se desborda del trono y nos alcanza y nos perdona. Luego Jesús en la cruz se sacrifica y nos redime para poder estar cerca del Padre una vez más. Gloria a Dios por eso. Entonces, una vez más quiero decir, Él nos amó tanto, nos ama tanto, que decidió perdonarnos. Dios nos perdona porque nos ama. Nos perdona porque no puede estar lejos de nosotros, no puede soportar tener esta relación rota. Él nos ama tanto que nos perdona. Quiero leer el libro de Salmos 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5. Y dice así: dice: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Claro que sí. Qué grande es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora, ¿a alguien le ha pasado alguna vez algo que sucedió, que le hicieron algo feo y que le costó perdonar? Yo creo que todos hemos vivido algo así, donde algo nos hicieron y sucedió algo en nosotros, entonces cortamos esa relación, cortamos eso que había antes y ya no, y nos costó perdonar realmente, o quizás hasta todavía nos ha costado perdonar. Ahora, yo sé que hay peores cosas que suceden, pero quiero contarles una historia de lo que me pasó una vez a mí en el colegio. El asunto es que yo al colegio llevé un foco para un proyecto de la feria científica. Y entonces elaboramos el proyecto. Inclusive antes de presentarlo fue que sucedió todo esto, pero elaboramos el proyecto y una vez que estaba listo, estaba puesto sobre un pupitre, y entonces pasó un compañero por el pupitre y botó el proyecto. Y no, realmente a mí no me importó tanto el proyecto, sino que lo que más me dolió era que junto con el proyecto iba mi foco. Y entonces se cae la caja, se cae el proyecto, se cae el foco mío y obviamente se rompió el foco. Y entonces
yo nada más veía donde iban volando los pedazos de foco así en cámara lenta por todo el salón de clase. Y entonces imagínense mi cara, ¿verdad? Quiero agregar que para mí ese foco era un foco muy especial. Y entonces yo veo así en cámara lenta todos los pedacitos de foco donde van volando por todo lado. Y mientras veía eso, escuchaba el sonido del foco quebrándose una y otra vez. Y entonces, obviamente, imagínense cómo me sentí yo. Me enojé de tal forma. Y entonces mi compañero, bien angustiado y con verdad, bien avergonzado y todo, él se pone en el piso y empieza a recoger los pedazos de foco. Y yo ya no había nada que pudiera hacerme sentir mejor. Y entonces mi compañero está tratando de recoger los pedazos y yo lo único que pude hacer en mi gran amor y perdón hacia aquel compañero que me hizo este gran daño fue recogerlo a él a golpes, porque me había hecho daño, porque algo sucedió. Y entonces con un buen set de golpes y de patadas lo levanté. Pero bueno, obviamente no había perdón en mí. Pero hay situaciones así que pasan en nuestra vida, y como dije al principio de la historia, hay cosas peores que un foco. Realmente eso es lo de menos, pero hay situaciones que suceden en nuestra vida que hacen que reaccionemos de esta forma. Y entonces yo solamente quería que él de alguna forma pagara por lo que me había hecho. Tal vez hubiera sido mejor nada más decirle, cómpreme un foco nuevo. Pero bueno, con el set de golpes creo que pagó, por lo menos para mí. Entonces quiero hacer notar algo importante. Hay un momento cuando sucede esa situación, hay un momento donde todo cambia. Hay un segundo, por ejemplo, otra vez con la historia del foco. Cuando yo veo el foco caer al piso y romperse, ese instante, ese momento, es un momento crítico para nosotros los ofendidos, o para el que se ofende, para el que recibió la situación. Y es un momento crucial, es un momento donde debemos decidir qué vamos a hacer con eso que sucedió. Y yo quiero que podamos pensar y meditar un poco en esto, porque si podemos pensar en esas situaciones que ya han pasado antes, quizás ya usted perdonó algunas o quizás todavía no ha perdonado, pero si pensamos en esas situaciones específicas, yo creo que usted puede identificar muy bien ese instante donde todo cambió, donde todo fue diferente. Y es un momento en el que, como dije antes, debemos de decidir qué vamos a hacer con ese momento. Es un momento donde quizás algunos inclusive reaccionaron como yo, pero otros nada más se retuvieron o cualquier otra reacción. Pero es un momento donde tenemos que pensar qué vamos a hacer. Y es cierto, da cólera, es cierto, da enojo y muchas otras cosas, claro que sí, pero y encima de eso uno quiere que esa persona pague por lo que hizo. Y yo quiero decirles, claro que sí va a pagar, pero no nos toca a nosotros ir a cobrar. Y es algo importante esto, hermanos. Claro que sí va a pagar, porque hay cierta cólera en nosotros, claro que sí. Pero esa persona sí va a pagar. Yo le garantizo que sí va a pagar. Pero no nos toca ni a usted ni a mí ir a cobrar. Entonces ese momento donde sentimos que cambió es un momento crucial para decidir, en este caso entonces, perdonar. Es un momento donde nos corresponde tomar esa decisión correcta.
Entonces quiero hablar de unos aspectos importantes esta mañana acerca del perdón y de los que tenemos que estar atentos y por supuesto que ponerlos en práctica, que es lo más importante. El número 1 es que el perdón es obligatorio. Número 1, el perdón es obligatorio. Mateo 6:14 dice así: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Mateo 6:14 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Yo creo que si usted hace algún daño y está arrepentido de ese daño que causó, usted obviamente esperaría que lo perdonen. Es lo que esperamos. Y a veces hacemos algo y nos sentimos tan mal que esperamos que cuando vamos a hablar con esa persona nos diga: sí, tranquilo, yo te perdono. Pero el asunto, el problema más grande está cuando nos hacen algo a nosotros, cuando estamos del otro lado. Y cuando estamos del otro lado, no perdonamos. Yo creo que todos podemos ser sinceros y decir: yo creo que sí, el pastor tiene razón. Porque cuando hacemos algo y nos arrepentimos, siempre y cuando estemos arrepentidos, nuestra esperanza es que nos perdonen. Pero cuando recibimos la ofensa, no nos da la gana perdonar. Y otra vez, ¿verdad? Quiero decir, no nos corresponde cobrar. Lo que sí nos corresponde hacer es perdonar. Entonces, cuando estamos al otro lado, no queremos perdonar. Y este pasaje nos está diciendo que si perdonamos a otros, entonces vamos a recibir el perdón de Dios. Lo que quiere decir entonces que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y justamente por eso es que el punto 1 es que perdonar es obligatorio. Es obligado perdonar a la otra persona. No es algo de que no se lo merece o tiene que venir aquí de rodillas para pedir perdón, o tiene que venir y chuparme los zapatos. No se trata de eso. Es una obligación perdonar a la otra persona. Entonces, no podemos tener luego ninguna excusa delante de Dios, porque Dios nos perdonó. ¿Se acuerdan cuál fue mi frase inicial? Dios nos amó tanto que nos perdonó. Entonces no podemos llegar delante de Dios y decirle: no, Dios, yo no perdoné. No. No podemos decir: perdón. ¿Qué es perdón? Nunca había yo escuchado esa palabra antes. Dios, si me prestas un diccionario, tal vez yo pueda encontrarla y saber qué significa. Simplemente no podemos excusarnos delante de Dios, porque Él nos mostró el perdón a nosotros. Él nos perdonó. Dios extendió su amor para perdonarnos. ¿Cómo no lo vas a hacer tú? Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice así: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Una vez más voy a leerlo. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces aquí está bien claro en la palabra de Dios. Tenemos que tolerar, fuimos perdonados y entonces tenemos que perdonar. Número 2,
Número 2, el perdón trae libertad. Me encanta esto y más bien hasta solo esto hubiera predicado esta mañana. El perdón trae libertad. Y en algún momento hablé de esto antes en el otro sermón, pero es importante hablarlo cuando hablamos justamente del perdón. Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. Dice así: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Si alguna vez, si alguno alguna vez ha dejado de perdonar a alguien, sabe que no le va bien en la vida. Una vez más, recuerden que este punto es que el perdón trae libertad. Entonces, si en algún momento usted en su vida decidió no perdonar a alguien, todo ese tiempo que usted no ha perdonado a esa persona, simplemente su vida no es una buena vida, para no decirle desgraciado. Quiero decirles, hermanos, que el perdón es bueno para la persona que perdona, y no para el que cometió la ofensa. Y por eso es que digo que el perdón trae libertad, porque y esto lo hemos hablado otras veces, pero usualmente con respecto al perdón, cuando uno no perdona y uno siempre está, el que no perdona está ahí triste y siempre está, cuando ve a la persona que le hizo daño, habla de esa persona y le dice al fulano de tal: vieras, aquel fue el que me hizo aquella cosa. Y entonces hay un constante enojo en uno y amargazón y todas estas cosas que podamos inventar. Y entonces no hay vida, pero el perdón trae libertad. Y quiero decirles, el perdón no es para aquel que hizo daño. Ahora, obviamente uno perdona a esa persona, claro que sí, pero el hecho de perdonar, el acto de perdonar, es más bien para uno, para el que recibió la ofensa. Entonces, yo quiero decirle que usted olvídese del que lo ofendió. Olvídese de esa persona, porque hemos cargado con esa ofensa tanto y la hemos hecho tanto nuestra, que casi que es como que andamos cargando a esa persona todo el tiempo encima de uno. Y obviamente es incómodo andar cargando a una persona todo el tiempo. Entonces, olvídese de esa persona. Olvídese de esa persona y busque su libertad. Busque ser libre. Tal vez haya en nosotros un concepto de que no quiero perdonar a esa persona para que no se dé cuenta que estoy bien. Porque si somos honestos, no soltamos el asunto y estamos siempre enojados y hablando y regando veneno porque queremos que de alguna forma otra vez esa persona pague. Y si estamos siempre en esta situación, como siempre recordándole a la otra persona lo malo que me hizo, es como que si estuviéramos castigando a la otra persona. Pero no tiene que ser así. Una vez más, olvídese de esa persona y busque su libertad. O quizás no perdonamos para que el otro no me vea bien. Otra vez no queremos soltar esa carga. Pero olvídese de esa carga. Olvídese de lo que el otro va a pensar. No importa. Es más, ni siquiera tiene que darse cuenta que usted lo perdonó. Ahora sí quiero aclarar que si esa persona llega ante usted y le dice: mira, yo hice mal, perdóneme de verdad, por favor. Entonces, obviamente usted tiene que decirle a esa persona: sí, yo lo perdono, ya decidí, sí, voy a perdonarlo. Pero si es algo así que la persona quizás ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo y usted anda cargando eso por su propio bien, por su libertad, por su vida,
suelte a esa persona, perdone, suelte esa carga y sea usted libre. Entonces, no necesitamos andar cargando esas cosas. Hay que simplemente buscar al Señor. Hemos recibido el perdón de Dios y entonces nosotros debemos de perdonar. Número 3, el perdón abre las ventanas de los cielos. El perdón abre las ventanas de los cielos. Vamos a leer el famoso versículo de 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y aquí vemos un principio donde podemos, cuando soltamos, cuando pedimos perdón, aquí inclusive habla de pedir perdón. Quiero también aprovechar para decir que si usted es el que ofendió a alguien, si usted es el que le hizo daño a otra persona, humíllese y pida perdón. Es para los dos lados. Igualmente, el perdón, pedir perdón o perdonar trae libertad. El pedir perdón y perdonar es obligatorio. Y el pedir perdón y perdonar abre los cielos. Entonces, es importante que entendamos que cuando nos humillamos, y yo creo que inclusive la parte de no perdonar es orgullo en nosotros. Y entonces, obviamente esto cierra los cielos. Pero cuando nos humillamos, cuando decimos yo hice mal, cuando reconocemos o entendemos por qué fue que aquella persona reaccionó así ante mí en aquel momento. Otra vez volviendo al ejemplo del foco, fue un accidente. Yo no tuve que haber golpeado a mi compañero. Fue un accidente, no fue que él lo hizo al propio. Y yo simplemente tuve que haber tomado otra decisión. Pero cuando nos humillamos, cuando pedimos perdón, cuando soltamos y perdonamos, entonces los cielos se abren. Entonces Dios escucha nuestra oración, llega ante el trono de Dios y Dios manda la respuesta, y entonces hay cielos abiertos entre nosotros y Dios, obviamente. No dejemos, hermanos, que una ofensa nos robe las bendiciones de Dios. No dejemos que aquella cosa que tiene aquel hermano contra mí cierre el cielo hacia mí. O si yo tengo algo contra alguien, no dejemos que eso cierre el cielo para nosotros. Debemos, hermanos, ser una cultura de perdonar. Y hemos hablado esto otras veces, quiero repetirlo. Debemos ser una cultura que perdona rápido. Yo sé que duele, yo sé que es difícil. Y hay un tiempo para sentirse mal, pero no nos quedemos ahí mucho tiempo. Debemos ser una cultura que pronto, rápido, perdona. Quizás no en el instante, yo sé que no, puede ser que no. Pero sí dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros y podamos llegar a perdonar a esa persona y no vivir amargados toda una vida. No tomemos las cosas como algo personal. Usualmente las ofensas que recibimos son por cosas bastante insignificantes y de cosas bien pequeñas hacemos un gran lío. Entonces no tomemos las cosas personal. Si de repente alguien llega y nos dice es que fallaste en esto y esto, y si de verdad nosotros sabemos que fallamos, no seamos tan orgullosos y decir no, yo soy el que tengo la razón. Si nosotros somos los que fallamos y alguien nos dice fallaste, seamos humildes y decir es cierto, fallé, pero no se enoje contra esa persona. Si de repente
alguien dice, puedes hacerlo mejor. Y entonces nos hierve la sangre y nos dice, no, yo ya lo hice lo mejor que pude, tú tienes que tolerarlo así. No, quiere decir que sí podemos hacerlo mejor. Usualmente estos comentarios son para hacernos mejores personas. Ahora, si usted es el que llega donde otra persona y le dice, es que fallaste, o es que puedes hacerlo mejor, y todas estas cosas, no lo haga de mala gana. Use la sabiduría y hágalo con amor, para que la persona tampoco se vea provocada a enojarse. Entonces, debemos ser una cultura que perdona. Amar a Dios y amar al prójimo es perdonar. Y esta es la cultura que queremos levantar en medio nuestro, con nosotros como hermanos de congregación, en la familia natural, con las personas en el trabajo. Tenemos que tener esta cultura, y justamente esto refleja el carácter de Jesús en nosotros. Vamos a orar. Padre, esta mañana damos gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, que en esta palabra que tú nos diste esta mañana, Señor, llegue al corazón de mis hermanos. Si hay alguien en este momento que se encuentra en una situación de estas, de ya sea de ir a pedir perdón o de perdonar a alguien, yo oro, Espíritu Santo, que tú vengas a su vida en este momento y les des las fuerzas para hacerlo. Dales entendimiento, dales revelación, y que juntos, Señor, tu Espíritu, Señor, y ellos puedan ir y tomar ese paso, dar ese paso y ser libres de estas cosas, para que los cielos se abran y poder ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, levante sus manos para bendecirle. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con provisión. Todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, porque obedeces a la voz del Señor tu Dios. Tendrás bendiciones en la ciudad, tendrás bendiciones en el campo, donde sea que estés. Abundante cosecha y grandes rebaños. Tendrás bendiciones de fruto y pan, bendiciones en tu salida y en tu entrada. Si le obedeces y andas en sus caminos, el Señor siempre proveerá para suplir todo lo que tu familia y tú necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Me acerco a ti buscando tu presencia. Con mi corazón regreso a ti. Me alejé, no escuché tu voz llamando, mas ahora sé que te fallé. Haz volver sobre mí el gozo de tu salvación, tu favor. Haz volver sobre mí el gozo de tu salvación. Dame un nuevo corazón, Tu perdón, Dios, me consuela y me levanta. Tu perdón, Tu perdón, Dios, me limpia y me salva. Tu perdón, Dios. En ti quiero estar, Dios, yo te necesito. Mi espíritu clama por ti. Quiero caminar hacia ti en línea recta y poder confiar sin mirar atrás. No, I ain't looking back now.
strength. Haz volver sobre mí el gozo de tu salvación, tu favor. Haz volver sobre mí el gozo de tu salvación. Dame un nuevo corazón, corazón. I keep my eyes fixed on that prize. With you I can do all things, that is no surprise. The enemy, he is no friend of me. He's trying to slow me down and get the best of me. That's why I know James 4:7 goes, just resist the devil and he's gotta go. I go. So I'll seek your face and flow within the rhythms of grace, oh Lord. Your forgiveness is a weapon against my enemy. To love the melody, your grace the remedy. Tu perdón, Dios, me limpia y me salva. Tu perdón, Dios, yo tengo tu perdón. Yo acepto, Perdón, te necesito, Dios, porque te amo. yo tengo tu perdón. Yo acepto, Perdón, te necesito, Dios, porque te amo. yo tengo tu perdón. Yo acepto, te necesito, porque te amo. Yo tengo tu perdón. Yo tengo tu perdón.